Era una mañana como cualquier otra. El sol apenas había salido y el cielo aún tenía ese tono azul descolorido de quien se despierta antes que el mundo. Marta estaba en la cocina preparando café cuando sintió algo diferente, como si el tiempo se hubiera ralentizado ligeramente, pero solo para ella. No era miedo ni ansiedad, sino una extraña pausa en el pecho. Miró a su alrededor. Todo estaba en orden. El ruido del filtro, el olor del polvo al ser tamizado, los pájaros fuera. Pero dentro de algo había cambiado. Aún no sabía qué. Mientras removía el café, sintió una ligera presión en el centro del pecho. No era dolor, era más como un apretón, como si alguien llamara su atención sin usar palabras. Eso la molestó un poco, pero trató de ignorarlo. Se sentó a la mesa con la taza en las manos, pero por alguna razón no pudo dar el primer sorbo. La mirada fija en el suelo de la cocina, el cuerpo inmóvil, los ojos secos. Y fue entonces cuando llegaron los pensamientos. Pensamientos que no parecían ser suyos, llegaron claros, intensos y directos a su conciencia, como un recuerdo que alguien hubiera arrojado dentro de ella. «Levántate, hoy va a ser diferente». Se levantó sin entender muy bien por qué. No había urgencia ni miedo, solo esa incómoda certeza de que tenía que salir de allí. Caminó hasta el dormitorio y se cambió de ropa casi de forma automática. Cogió las zapatillas, pero sintió que debía ponerse las zapatillas deportivas. Obedeció sin discutir. Cuando se dio cuenta, estaba en la acera frente a su casa con el cielo ya más claro y el cuerpo ligeramente tembloroso, no de frío, sino de expectación. La calle estaba vacía. El mundo seguía normal, y eso solo hacía que todo fuera más extraño. A cada paso, sentía que la guiaban. No había ninguna voz audible, ni luz, ni ninguna señal visible, pero dentro de ella todo apuntaba en una sola dirección. Giró a la derecha en la esquina, luego 2 calles más abajo, y se detuvo frente a un terreno baldío al que nunca había entrado. Se quedó allí parada, mirando la maleza alta, los ladrillos rotos, el olor a tierra seca. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era como si la estuvieran llevando al centro de algo que no comprendía, pero que reconocía. Entró lentamente en el terreno, pisando con cuidado las hojas secas y las ramas caídas. Cada paso era como atravesar una barrera invisible. El ruido de la calle desapareció poco a poco, hasta que el silencio se apoderó del lugar. Marta se sentó en una piedra grande apoyada en un muro roto. No sabía qué estaba esperando, pero sabía que tenía que quedarse allí. Sentía una presencia. No veía nada, pero era como si la estuvieran observando profundamente, sin juzgarla, pero con intensidad. Los pensamientos comenzaron a mezclarse. Le vinieron recuerdos antiguos, errores que ya había dejado en el pasado, miedos que creía haber superado, momentos que prefería olvidar. Era como si los estuvieran sacando a la fuerza, y junto con eso, un dolor extraño en el pecho, no físico sino emocional, como si alguien estuviera revolviendo dentro de ella y sacando todo a la luz. Marta quiso llorar, pero no pudo. Se quedó allí, respirando rápido, tratando de entender lo que estaba pasando, pero sin valor para huir. De repente, el aire a su alrededor pareció cambiar. Se volvió más denso, pero al mismo tiempo ligero, como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. Marta cerró los ojos, no por voluntad propia, sino como si algo la obligara a hacerlo. Y cuando los abrió, lo vio. No era una visión como en un sueño, era demasiado real para eso. Vio una luz, no una luz común, sino algo que parecía venir de dentro de ella y al mismo tiempo de fuera. Y dentro de esa luz sintió un amor que nunca había experimentado. Un amor firme, que exponía sin herir, que corregía sin acusar. Todo su cuerpo hormigueaba, le temblaban las manos, le faltaba el aire. Pero lo que más le conmovía era lo que ocurría en su interior. Era como si alguien le
hablara sin palabras, mostrándole cosas que debía dejar atrás, otras que debía aceptar, revelándole debilidades ocultas y al mismo tiempo dándole fuerza. No veía rostros, no oía frases, pero lo entendía todo como si se lo explicaran directamente al corazón. No era algo emocional ni psicológico, era algo superior a ella. El tiempo perdió su sentido allí. No sabía si habían pasado minutos u horas. Marta sentía como si la estuvieran reconstruyendo por dentro, capa a capa. Todo parecía alinearse, como si los pedazos sueltos de su vida estuvieran encajando de nuevo. Empezó a darse cuenta de que muchas cosas que creía resueltas seguían ahí, ocultas, empujadas hacia atrás. Y ahora todo salía a la superficie, sin filtro. Pero, curiosamente, no había desesperación. Había paz, una paz extraña, porque surgía precisamente en medio del dolor. Cayó de rodillas sin darse cuenta. El suelo estaba frío, pero ni siquiera lo sentía. Allí, en ese terreno olvidado por todos, Marta se sentía vista como nunca antes. Por primera vez en años no había máscara, ni esfuerzo, ni defensa. Solo ella y una presencia que lo sabía todo. Sintió ganas de pedir perdón, pero no dijo nada. Sintió que ya la estaban escuchando. Era como si todo dentro de ella estuviera siendo registrado, limpiado. Un profundo arrepentimiento se apoderó de su pecho, pero sin culpa. Era diferente, era verdadero. El viento sopló fuerte de repente, levantando polvo y hojas secas a su alrededor. Marta no se asustó. Era como si todo formara parte de ese momento. Sintió que algo se le arrancaba por dentro, como si una prisión invisible se desmoronara poco a poco. Era liberador, pero también extraño. No podía poner nombre a lo que sentía. Era como si estuviera despertando de toda una vida dormida. Una voz interior, sin sonido, solo decía: «Ahora puedes respirar». Y por primera vez entendió lo que eso significaba. Se quedó allí arrodillada, inmóvil, mientras algo dentro de ella se reorganizaba. No sabía si era una revelación o si tenía otro nombre, pero sabía que no era imaginación, era real, más real que cualquier cosa que hubiera vivido jamás. Ya no pensaba en el tiempo, ni en quién podría estar viendo aquello. Estaba totalmente entregada. Por primera vez no necesitaba entender, solo obedecer, solo estar. Era como si Dios hubiera decidido encontrarla justo allí, en medio de la nada, y le hubiera mostrado que siempre había estado cerca. Después de un rato, la luz comenzó a apagarse lentamente, no como algo que termina, sino como algo que se retira. Marta abrió los ojos y todo seguía en su lugar. El terreno, la piedra, el muro agrietado, la maleza alta, pero ella ya no era la misma. El mundo parecía igual, pero algo dentro de ella se había realineado. Se levantó lentamente como quien lleva algo nuevo dentro. No había euforia, ni lágrimas, ni explicaciones. Solo una tranquila certeza de que algo había sucedido y que nadie lo entendería como ella. Mientras regresaba a casa, paso a paso, sentía el cuerpo ligero y al mismo tiempo cansado, como si hubiera salido de una batalla silenciosa. El barrio estaba igual que siempre, coches pasando, voces en la distancia, olor a pan de las panaderías, pero ahora todo parecía cargado de un significado diferente. Era como si lo viera todo con ojos que no tenía antes. Y por más que intentara organizar lo que había vivido en pensamientos lógicos, nada encajaba bien, porque eso no se podía explicar. Se debía guardar. Al llegar a casa, Marta entró en silencio. Se quitó las zapatillas, se lavó las manos y se miró en el espejo del pasillo. Estaba igual, pero sabía que no era así. Algo en ella había cambiado tan profundamente que ni siquiera el cansancio del cuerpo parecía el mismo. Se sentó en el sofá y se quedó allí, mirando la pared, sin televisión, sin móvil, sin nada. Su corazón latía con calma,
Pero su mente seguía procesando todo. No podía rezar, no sabía qué decir. Y, al mismo tiempo, estaba segura de que no hacía falta decir. Las horas pasaron y el día siguió su curso. Alguien llamó, le enviaron un mensaje, el ruido de la calle volvió de fondo. Pero nada podía sacarla de ese estado. Era como si hubiera tocado algo eterno y ahora todo a su alrededor pareciera demasiado temporal. Marta no se lo contó a nadie, no porque dudara de lo que había vivido, sino porque entendía que eso no se podía explicar con palabras. Fue una visita inesperada, inexplicable, transformadora. Ella no la pidió, no la planeó, no la forzó, pero fue elegida para vivirla. Esa noche, mientras se acostaba, sintió el cuerpo más cansado de lo normal, pero era un cansancio agradable. Era como el de alguien que ha pasado todo el día haciendo algo importante, aunque nadie más lo haya visto. Cuando apagó la luz, se quedó mirando al techo en la oscuridad durante unos minutos. Y allí, en el silencio de la habitación, volvió a sentir esa presencia, no con la misma fuerza, pero sí con la misma paz. Era como si alguien solo estuviera asegurándose de que no estaba sola. No había miedo ni ansiedad, solo descanso. Antes de dormir, volvieron los mismos pensamientos de la mañana. Hoy ha sido diferente. Solo que ahora la frase tenía sentido, y ella lo sabía. No necesitaba pruebas ni señales. Sabía que algo había pasado. No sabía si eso cambiaría su vida de la noche a la mañana, pero sabía que, por dentro, ya había cambiado. No porque hubiera visto una luz o porque hubiera pasado algo sobrenatural, sino porque había sido tocada de una manera que solo quien lo vive sabe. Y ese tipo de cosas, cuando pasan, no se olvidan, nunca más. A la mañana siguiente, todo parecía normal. El sol, el ruido de la puerta al abrirse en la casa de al lado, el olor del café en el aire. Pero Marta sentía que llevaba algo consigo. Era como si hubiera recibido algo invisible, pero real. La rutina volvió: limpiar la casa, responder mensajes, preparar el almuerzo. Pero por dentro, algo nuevo habitaba el mismo espacio de siempre. A veces se detenía en medio de alguna tarea y se quedaba en silencio durante unos segundos. El cuerpo seguía, pero la mente volvía al terreno, a ese instante que dividió su vida en antes y después. No buscó explicaciones en Google, ni se lo contó a sus amigos de la iglesia. No le apetecía. Sabía que lo que había vivido era entre ella y Dios. Y también sabía que, si lo contaba, podrían dudar, espiritualizar demasiado o intentar etiquetar lo que no tiene nombre. Así que lo guardó como quien protege una piedra preciosa. Sabía que en algún momento eso tendría aún más sentido, pero por ahora solo quería seguir obedeciendo a esa misma voz que, al comienzo del día anterior, le había susurrado: levántate. En los días siguientes no ocurrió nada extraordinario, ninguna nueva visión, ninguna manifestación. Pero había algo diferente en la forma en que Marta percibía las cosas. Las oraciones, que antes eran automáticas, ahora eran más cortas y más sinceras. A veces ni siquiera hablaba, solo se sentaba en silencio y sabía que la escuchaban. Y eso era suficiente. Sentía que ese día se había roto algún tipo de prisión invisible. No se trataba de emoción. Era como si le hubieran quitado un peso que ni siquiera sabía que llevaba. El terreno baldío seguía allí, igual que siempre. Pasó por allí una o dos veces, pero nunca volvió a entrar. No por miedo, sino porque sentía que lo que tenía que pasar allí ya había pasado. Fue como una puerta que se abrió por un tiempo exacto, en un lugar improbable, para una visita que lo cambió todo, y ahora estaba cerrada de nuevo. Pero ella sabía que en cualquier momento podía ser llamada de nuevo. No necesitaba entender cómo ni por qué, solo necesitaba seguir disponible, porque ahora sabía que Dios hablaba, y cuando Él quiere, habla directamente.
Esa noche, días después, ocurrió algo curioso. Marta se despertó en mitad de la madrugada, sin ruido, sin sueños, sin motivo. Miró el reloj, 3:17. Se quedó tumbada un rato, esperando a que volviera el sueño. Pero no volvió. En cambio, volvió a sentir esa presencia, discreta, firme, silenciosa, como si alguien estuviera pasando, solo recordando: todavía estoy aquí. No tuvo ninguna visión, ni escuchó ninguna palabra, solo esa certeza invisible que solo conoce quien la ha sentido. Era como si Dios solo estuviera diciendo: no olvides lo que pasó, sigo cerca. Cerró los ojos de nuevo, con el corazón tranquilo y el cuerpo inmóvil, y se durmió. Se despertó horas más tarde, cualquier otro día, como con el sol entrando por la ventana. Pero algo dentro de ella seguía encendido, como una brasa que nadie ve, pero que nunca se apaga. Y tal vez eso era exactamente lo que Dios quería dejar. No un recuerdo espectacular, sino una huella profunda, algo que ella no podía explicar, pero tampoco podía negar. Aquello había sucedido, y eso, por sí solo, lo cambiaba todo.